5 errores que cometemos cuando estamos empezando a tejer. Esta clase te va a ayudar tanto para tejer crochet como para el tejido de las 2 agujas, ¿sí? Así que quédate, voy a buscar un filtro y empezamos. Bueno, ahí estamos. Entonces, tengo acá mi machete. Error número 1. Empezar con hilo finito y aguja finita, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a desarrollar la motricidad fina. Entonces, los puntos nos van a quedar chiquititos. Quizás si todavía no entendemos de lo que estamos haciendo, no vamos a entender por dónde pasa el hilo, cómo enlazar la hebra, ¿sí? Entonces, lo que te aconsejo es que empieces con una aguja grande, tipo 5, 6 o 10, ¿sí? Donde el movimiento de muñeca pueda ser más fluido, el de los dedos, para agarrar la hebra, que sea bastante gruesa, ¿sí? Algún hilo que vos sientas que es grueso y que pueda ir con esa aguja para que vos veas los puntos a dónde están, ¿sí? Error número 2. No usar marcadores. Yo sé que a veces da fiaca. O decís, qué sé yo, no tengo los de la tele. No importa, cualquier ganchito, un clip de las hojas, una tirita de otro color que vos le haces un nudito y marcás. Por ahí uno no sabe dónde ubicar esos marcadores. En el tejido, ¿de dónde? No, como por ahí uno está arrancando, lo sé por experiencia, no sabe bien a dónde ubicar el marcador, y eso es por no entender lo que estás tejiendo, ¿sí? Por no conocer la puntada. Pero eso es un error, porque el ganchito te va a guiar siempre a dónde estás. Si estás haciendo un proyecto más grande, ¿dónde poner la manga? ¿Dónde poner el cuello? Acá. Cuando estamos haciendo un tejido, es todo matemático. Entonces, cada sección tiene la cantidad de puntos determinada para tal cosa. Marcate, pon una tirita, un ganchito, cualquier cosa. Y te recomiendo que siempre marques el inicio de la hilera que estás tejiendo. Sea una cadenita, sean 2 cadenitas, la vareta, el medio punto. Cualquiera sea ese primer punto donde vos arrancaste a tejer, que cuente como el 1, le pones un ganchito. Y te aseguro que te va a solucionar un montón de cosas, tanto en el principio del tejido como en el final, ¿sí? Vamos al otro. Error número 3. Colores oscuros. Parece una pavada lo que te estoy diciendo, pero si vos utilizás hebras de colores oscuros como azul oscuro, negro, marrón, ¿sí? Que generalmente suelen ser más económicos esos colores, depende de la temporada. El color oscuro hace que vos, el rojo también, ojo, el rojo cansa mucho la vista, ¿sí? Son colores muy chillones. El rojo cansa la vista, y los oscuros hace que, si encima la luz de la habitación no es del todo clara, puede que te confundas, que no percibas bien cuál es la puntada. Entonces te va a llevar a que quizás no entiendas lo que estás haciendo, te frustres, quieras dejar de hacer lo que estás haciendo, y no es la idea. Te recomiendo colores claros, blancos, cremitas, verdes, celestes, ¿sí? Salmón, cualquier hilo que sea clarito. Error número 4. Tejer apretado. El hilo, el punto, no se va a ir para ningún lado. A veces tenemos la idea de que si lo tejemos apretado, es como, no se va a salir. No se va a salir, queda bien firme. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo largo de las vueltas, cada vez se te va a hacer más complicado meter la aguja. Eso a la larga te va a producir un dolor de muñeca tremendo y de dedos, ¿sí? Y lo que nosotros queremos hacer es disfrutar de tejer, porque por eso tejemos, porque nos produce placer,
porque gozamos hacer algo artesanal. Entonces, muy importante que te cuides las manos, ¿sí? Como así también, bueno, la postura, obviamente. Pero muy importante. Entonces, por eso te recomiendo que siempre le vayas dando como un poquito de aire al tejido, ¿sí? Agarrás la hebra y le das tironeas como para arriba y le vas dando un poquito de aire. O también, por ejemplo, según la hebra que tengas, viste que la etiqueta a veces te recomienda un número de aguja para utilizar con esa hebra. De ese que te recomienda, una más, un numerito más. O busca vos entre las agujas que tengas alguna que te convenza, ¿sí? Que pueda tener como una cierta fluidez. No tampoco, porque si tenés un hilo más o menos semigrueso y una aguja re grande, tampoco la vas a poder pasar. Entonces busca algo intermedio que sea llevadero para tus manos y también que te resulte placentero hacerlo, ¿sí? Pero esto es de prueba y error. Tenés que probar agujas, tenés que probar materiales. Si tenés la posibilidad en la tienda donde vas a comprar, les pedís por favor que te dejen probar esa aguja con ese material, sentirlo, ¿sí? Aunque sea que hagas solamente cadenitas, pero importante poder probarlo. Error número 5. Iba a ser así. Error número 5. Usar hilos viejitos, reciclados. Yo cuando empecé, personalmente siempre hablo de mi experiencia, desataba los pulóveres de mi abuela y los convertía en otra cosa. Recalco que yo aprendí a tejer con una aguja muy finita, número 000, y con una hebra gruesa que era la del pullover de mi abuela, que había destejido, o sea, nada que ver. Y con eso hice lo posible por tratar de aprender. Pero ¿qué pasaba? Obviamente, me frustraba. ¿Por qué? Porque el hilo se enredaba, tenía pelotitas. Entonces, que si tiene pelotitas, vos empezás a tejer y te podés enganchar la aguja con alguna pelotita, o si el hilo tenía muchas pelusas, se te engancha en las pelusas, ¿sí? O por ahí está deforme, tiene una partecita que está más gastada, que está más finita, u otra que está más gruesa. Entonces, hilos usados viejitos, trata de que si vas a reciclar, hacerle un tratamiento a la hebra, cosa de sacarle los pelitos, sacarle las pelotitas, sacarle todas esas imperfecciones y quedarte con las partecitas más largas para no tener que estar haciendo tantos nuditos y que después haces un posapavas, por ejemplo, para empezar, viste que haces el famoso posapavas. Pero yo empecé con eso, reciclando un pullover de mi abuela que mi papá me dijo, dale, lo vamos a desatar. Y empecé con eso. Y realmente era desastroso, porque claro, después el posapavas estaba todo deforme, porque había partecitas del hilo que eran más finitas, porque estaba regastado, otras más gruesas, lleno de pelotitas, de nuditos. Y lo que lleva es que tenés un proyecto que después en el aspecto es feo, o te quedó desprolijo. Y cuando empezamos a tejer queremos sentir satisfacción de haber hecho un proyecto. Entonces, te recomiendo que uses hilos que no tengan tanto pelitos, viste que hay algunos que simulan como un peluchito, esos tampoco, cuando estás empezando, estamos hablando bien a los principiantes. Entonces eso, te recomiendo que uses una hebra lisa, puede ser de algodón, cashmilón, la famosa rendidora, que es un hilo sintético pero es lisito, como para que te sea fácil y que vos puedas ver bien definido el punto que estás tejiendo, el dibujo que vas formando, la formita de una hilera a la otra, entonces lo ves claro, ¿sí? Por ahí si tiene pelitos, ¿y qué tejí acá? ¿No? Como que no se entiende mucho y te llega a la larga, te lleva a frustrarte o a desmotivarte porque no obtuviste resultados inmediatos. Entonces, pasando en limpio, aguja gruesa, hilo grueso, color clarito, ¿sí?
en lo posible que sea liso o nuevo, ¿sí? Para obtener un resultado inmediato, poder tejer un proyecto, aunque sea con los primeros puntos que vos sepas, pero sentirte satisfactoria de ese proyecto que hiciste, ¿sí? Bueno, ese era mi consejo para la clase de hoy. Consejos fundamentales, creo yo, para empezar a tejer. Así que si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes y compartíselo a alguien que creas que lo está necesitando, estos consejos. Y bueno, después contame tu experiencia de cómo empezaste, las hebras que usaste, las agujas y todo eso, que me encantaría leerlas. Así que bueno, les dejo un beso grande y hasta la semana que viene.